Shabbat Shalom, esta es la congregación Beit Shefira del sector Candelaria en Arecibo, en la carretera número 2. Y esta que le habla es la ROAI, la doctora Maritza Rivera. Quiero enviar un saludo a los hermanos que pues no pueden llegar por ciertas razones personales, a Nef y Amy, a Freddy, a Sarita, que sabemos que tienen situaciones y pues no pueden llegar aquí, pero ellos siempre están pendientes a esta Cajal. Comenzamos entonces con la parashá que tenemos hoy, es la parashá número 13, la parashá Shemot, y Shemot significa nombres. Esta parashá comienza en el libro de Éxodo, en español, en el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 6, versículo 1. Hacemos una introducción de lo que está hablando estos capítulos y nos dice que los hijos de Israel se multiplicaron en Misrayim, en Egipto, amenazados por la creciente cantidad de israelitas. El faraón entonces los esclaviza y ordena a las parteras hebreas, la cual se llamaba Shifra y Púa, matar a todos los varones que nacieran, en ese tiempo, pero que a las niñas las dejaran vivas. Cuando ellas no cumplen, mandan a su propia gente a arrojar a los bebés hebreos al Nilo. Yochebed es la hija de Leví y su marido se llamaba Amram. Ellos tuvieron un hijo y el niño es colocado en un canasto en el río mientras su hermana Miriam observa desde lejos. La hija del faraón descubre al niño, lo cría como propio y lo llama Moshe. ¿Por qué Moshe? Porque fue sacado ¿de dónde? De las aguas. Ya de joven, Moshe deja el palacio y descubre las dificultades de sus hermanos. Ve a un misrayí, un egipcio, golpeando a un hebreo y mata al egipcio. Y al próximo día ve dos judíos, o israelitas peleando entre ellos. Cuando los advierte, estos revelan lo que Moshe hizo el día anterior. Y así, viéndose forzado a huir de Egipto, va hacia Midian. Allí rescata a las hijas de Yitro, se casa con una de ellas, Sípora, y se vuelve el roeo, el pastor del ganado de su suegro. Elohim se aparece a Moshe en una zarza ardiente al pie del monte Sinai y le instruye a ir al faraón y exigirle. Y le dijo: dile, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Aarón, el hermano de Moshe, es designado como su portavoz. En Egipto, Moshe y Aarón reúnen a los ancianos del pueblo de Israel para decirle que el tiempo de la redención llegó. La gente les cree, pero el faraón se niega a dejarlos ir. Además, comienza a intensificar el sufrimiento del pueblo. Y Moshe entonces retorna hacia Yahweh y protesta: ¿por qué has hecho el mal con esta gente? Y Yahweh le promete que la redención está cercana. Igualmente para nosotros en el tiempo de hoy, la redención está cercana, porque el Mashiach está aquí, a las puertas. Pues entramos de lleno a la parashá en el capítulo 1, versículo 17, donde dice: pero las parteras temían a Elohim y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. ¿A quién debemos obedecer? Toda autoridad que existe está puesta por el Todopoderoso. Y esto es uno de los 7 mandamientos que fueron dados a Noé y a sus hijos según Bereshit, Génesis 9:6. Si uno está puesto dentro de un contexto donde hay una autoridad que no cumple con su función, no obedeciendo lo establecido por el Creador y obligando a sus súbditos a quebrantar alguno de los mandamientos del Poderoso, no tiene la obligación de obedecer a la autoridad. Hay que obedecer a Elohim más que a los hombres que están puestos como representantes del Todopoderoso en la tierra, según el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 19 y el capítulo 5, 29. Todo hombre debe temer y obedecer la autoridad que el Creador ha puesto sobre él. Padres, hermanos mayores, los maestros, los rabinos, otros líderes espirituales, policías, políticos, jueces y más por ahí. Según Primera de Pedro de Kefas 2, 13 al 15.
El que se rebela contra las autoridades se rebela contra el Todopoderoso, según el libro de Romanos 13, 1 al 7. O sea que hay que obedecer a las autoridades en todo lo que no vaya en contra de la Torá del Creador. Las parteras hebreas que hicieron ellas, se sometieron a la autoridad que Yahweh había puesto sobre ella. ¿El rey de qué? De Misrayim. Sin embargo, llegó un punto donde hubo un conflicto de autoridad y de principios. El rey de Egipto quería obligarlas a cometer ¿qué? Asesinato. ¿Con quién quería cometer asesinato? Con los hijos varones recién nacidos de los hebreos. Y esto es una violación al mandamiento de no asesinar, no matarás. Así que por un lado estaba ¿qué? El mandamiento de someterse a toda autoridad, y por el otro lado estaba el mandamiento de no asesinar. Entonces, ¿qué hicieron las parteras? Las parteras no podían cumplir los dos mandamientos. Entonces aquí entra el principio de que si hay conflicto entre dos mandamientos, uno tiene preferencia y no es necesario cumplir el otro. En este caso, optaron por cumplir el mandamiento, ¿cuál? De no asesinar. ¿Por qué? Porque tiene preferencia sobre el mandamiento de obedecer las autoridades. Y la razón por la que pudieron hacer esto era que tenían más temor del Todopoderoso que de la autoridad humana que el Todopoderoso había puesto sobre ellas. Esta actitud es correcta, es la más correcta. ¿Por qué? Porque ellas no iban a estar asesinando tantos niños. Entonces, cuando hay un conflicto de autoridad del Creador, siempre va a estar ¿por dónde? Por encima. Las parteras fueron protegidas y fueron bendecidas por Abba porque ellas no obedecieron el mandamiento ilegal del rey de Egipto. Porque ¿qué era lo que él quería? Que ellas cogieran y aniquilaran a todos los niños varones. Eso sería, ¿verdad? Usted ver un bebé ahí recién nacido y usted venir y ahogarlo y matarlo. Eso es algo terrible. Continuamos el capítulo 1 y versículo 19. Respondieron las parteras a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. ¿Es permitido mentir para salvar vidas? Las parteras temieron al Todopoderoso más que al Faraón, y por eso no dieron muerte a los hijos varones hebreos que nacieron según el mandato del rey. Cuando el rey las llamó y le vino y le dijo: vengan acá, les llamó la atención, contestaron algo que no estaba totalmente de acuerdo con la verdad. ¿Qué fue lo que dijeron? Entonces, hacemos la pregunta: ¿es permitido usar la mentira para salvar vidas? La mentira consiste en palabras que fuercen la verdad, para que usted entienda. Era verdad que las mujeres hebreas eran robustas, ellas no estaban mintiendo en eso. O sea, que el texto hebreo dice que eran animales, dando a entender que podían dar a luz como los animales. Cuando los animales dan a luz, ¿qué pasa? ¿Lo hacen sin qué? Sin ayuda, lo hacen solo. Entonces dice: y daban a luz antes que la partera llegara a ellas. Es muy probable que así fuera en varios casos, no todas, en varios casos, especialmente dada la situación crítica en la cual el pueblo se encontraba. Porque ¿cuántas mujeres habían? ¿Cuántas parteras habían? Eran dos. Para tanta gente. Pues entonces no estaban diciendo algo que no fuera una realidad. Antes de que uno llegue allá donde ella, pues ya ellas dieron a luz. Pues si estoy atendiendo a esta y esta está atendiendo a aquella, y era un pueblo de qué, dice que casi, ¿cuántas personas salieron de Misrayim? Miles. Pues ¿qué sucede? Pues imagínese usted, si aquí un médico atiende en un día 20, 25 mujeres embarazadas, y yo lo he visto porque trabajo en hospitales,
Entonces, pues usted se podrá imaginar que estas eran más que solamente dos mujeres para tantas mujeres. Pues entonces, en cierta forma, ellas no estaban, ¿qué?, diciendo una mentira, estaban hablando de una realidad. ¿Por qué? Porque había una situación crítica en el pueblo. Entonces, también es cierto que las parteras asistían a las hebreas para dar a luz, según el versículo 17, pero parece que así no fue el caso siempre. Entonces, de esa manera podríamos entender que las palabras de las parteras constituían parte de la verdad. No dijeron toda la verdad al faraón para poder salvar sus vidas, y el Todopoderoso les honró por haber actuado de esa manera. Según la ley judía, en momentos muy críticos está permitido quebrantar la mayoría de los mandamientos. ¿Con qué? ¿Con qué fin? Con el fin de salvar una vida. O sea que la halajá, la ley práctica judía, establece que está permitido quebrantar todos los mandamientos excepto 3: blasfemar, asesinar y adulterar. ¿Con el fin de qué? De salvar una vida. O sea que este principio se llama pikuach nefesh, que es salvación del alma o de la vida. Los mandamientos fueron dados para vivir por ellos, no para morir al cumplirlos, según Levítico 18:5. De esta manera entonces se podría justificar lo que hicieron las parteras. Las parteras emplearon una media verdad para salvar sus propias vidas y las vidas de otros. Porque si ellas le hubieran dicho, no, porque es que nosotros debemos vivir, porque nos da una pena, bendito, que usted debería tener, ¿verdad? Pues, ¿qué le hubieran hecho a ellas también? Las hubieran eliminado. Rahab usó la mentira para salvar vidas. Eso lo vemos en Josué, capítulo 2 y versículo 5. Mijal, la esposa del rey David, también empleó la mentira para salvar vidas. Primera de Samuel 19, 14, 17. Y hay otros ejemplos en la vida del rey David, cuando oculta la verdad o miente para salvar vidas. Primera de Samuel 21, 2, 13 y el 27, 10 y 11. Oiga, estoy dándole ejemplos escriturales. Usted no venga a decir, ay, pues yo puedo decir una mentira. Yo no le estoy diciendo que usted tiene libre albedrío ahí para meter 20 paquetes a reguindar. No, la Roa dijo. No, yo no dije nada. Yo estoy dando ejemplos que dice la Escritura que es para salvar vidas. Entonces, tenemos que recordar el hecho de que el rey David era un hombre conforme al corazón de Yahweh, lo dice en Primera de Samuel 13, 14, y que sabía que al Creador desea la verdad en lo más íntimo, según Salmo 51, 6. Y que era muy consciente de que solo el que habla la verdad en su corazón podrá habitar en la presencia del Creador, como está escrito en el libro de los Salmos, capítulo 15, versículos 1 y 2, que es el Salmo de David. Entonces, dice, Yahweh, ¿quién habitará en su santuario? ¿Quién morará en su Kadosh monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. Y en el Salmo 26:3 dice el mismo rey David, porque delante de mis ojos está tu misericordia, y en tu verdad he andado. Usted sabe que Yahweh detesta la mentira, detesta al mentiroso. Entonces, el poderoso no puede mentir. La mentira no viene de él. Hasatán, un malak que se ha revelado contra Yahweh, es el padre y el origen de la mentira, según el libro de Yohanan, capítulo 8 y versículo 44. O sea, los hijos del Creador no se asocian con la mentira, y si lo hacen en algún momento por yerro, se arrepienten para no ser juzgados junto con el padre de la mentira. Personalmente estoy convencida de que no debemos emplear la mentira en ningún momento, por muy crítico que sea, ni siquiera para salvar vidas. Pero en momentos límite hay otras maneras de hablar para no decir toda la verdad o para esconder verdades que pueden dañar e incluso causar la muerte de alguien. Esto no le estoy diciendo que usted, pues
como la Roa está diciendo eso, pues cuando yo vaya a los cupones yo hice una mentira para salvarme yo. No, yo estoy diciendo que usted vaya y haga eso. Si usted vaya a hacer eso, eso es responsabilidad suya con Abba. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, no mentirá. Ah, no, pero Roa, ahí yo estoy salvando mi vida. ¿Qué vida está salvando? No, pues estoy salvando mi vida de pasar hambre. Oiga, si usted se va a ver, ¿verdad? Que hay personas que les faltan, ¿qué? Los brazos, las piernas y trabajan. De que usted no quiere ir a trabajar por vago, que no quiere hacer nada, ya eso es otro cuento. Pero entonces acuérdese que si usted dice que usted le sirve a Abba y va a ir a muchas mentiras, ¿qué es lo que va a pasar? Las mentiras hay que sustentarlas con otra mentira. Pero usted sabe qué sucede con la verdad. Mucha gente entierra la verdad. Le voy a enterrar aquí, le voy a echar tierra y esa mentira, eso no lo va a saber nadie. Pero no se dan de cuenta que la mentira es como una semilla que hace que brota. Y al final, la verdad va a salir, porque dice, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Así que Yahweh nos ayuda a nunca mentir y que nos dé sabiduría para poder ocultar parte de la verdad cuando sea necesario para no causar daños a ninguna persona y que el ruach de verdad sea derramado sobre nosotros en abundancia. Que nos ayude Abba. Pasamos al capítulo 2, versículo 12 y versículo 15. Dice, entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y el 15 dice, cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moshe. ¿Es posible esconder el pecado? Moshe tenía en su interior un fuerte deseo de ayudar a sus hermanos hebreos. Su identificación con ellos era más fuerte que la identificación con la casa real egipcia, porque acuérdense que él se lo llevaron allí a la casa real y allí él creció. Pero esto venía de Yahweh, que le había creado para ser el libertador del pueblo de Israel. Sin embargo, no era el tiempo para la liberación del pueblo. Y Moshe hizo todo lo que podía en sus propias fuerzas juveniles para ayudar a su pueblo. Cuando Moshe bajó a Egipto, ¿qué edad tenía? Tenía 40 años. ¿No? 40 años. Entonces, en su ira él mató a un egipcio. Pero su intento fue todo un fracaso. ¿Por qué? Porque ese no era el camino para liberar al pueblo. Tendría entonces que matar a todos los egipcios. Si yo veo que era haciendo algo, pues tengo que matarlo. Y veo el otro, tengo que matarlo. Entonces, ¿qué se convertiría? Y eso no era lo que Abba quería. O sea, el pueblo de Israel no le reconoció como su libertador a pesar de que Yahweh lo había llamado a hacerlo. La razón del fracaso fue porque el tiempo no había llegado y porque empleó sus propias fuerzas en lugar de colaborar con el Todopoderoso. Moshe tenía mucho que aprender. Su carácter no estaba preparado para aguantar las quejas del pueblo en el desierto. Imagínense ustedes, no sabía ni lo que estaba por venir, ni por qué Yahweh lo estaba preparando. Y también tenía demasiada confianza en sí mismo. Y él no había aprendido a caminar en el tiempo de Yahweh ni a hacer las cosas juntos con él. O sea que necesitaba muchos años de entrenamiento en el desierto para él poder llegar a ser el libertador del pueblo de Israel. Moshe pensó que podía cometer un asesinato sin que otros se enteraran de ello. Escondió el cadáver en la arena, pero ¿se puede entonces esconder el pecado? ¿Para cuánto tiempo? Usted sabe que siempre hay ojos que lo ven a usted. Aunque usted esté solo, hay ojos que te miran, hay ojos que te ven. Y usted dice, no, pero si aquí no hay nadie, yo no veo a nadie, yo estoy solo, y aquí solo yo hago lo que yo quiera. Pues yo no sé, la Escritura dice que los ojos de Yahweh están puestos sobre los buenos y sobre los malos. Y si están puestos sobre los buenos y sobre los malos, ¿qué quiere decir? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Ni al fondo del mar, ni debajo de una montaña, donde sea, hay ojos siempre que te miran, aunque sean los del lagartijo. Porque aunque tú estés solo ahí, ¿verdad que siempre hay un lagartijo que está mirándote? O una araña. La Escritura dice que hasta en la casa del rey hay araña. Así que si hay en la casa de usted, no se preocupe.
Pues, ¿qué sucede? Él tenía tanta confianza en sí mismo que no había aprendido a caminar en el tiempo que Abba, ¿verdad? Abba Yahweh, ni había aprendido tampoco a hacer las cosas junto con él. Necesitaba entrenarse. Entrenar específicamente ¿qué? Su carácter. Porque por lo que él iba a pasar, créame que le pusieron el hombre más manso de la tierra y hasta el hombre más manso de la tierra explotó. Imagínese usted. Entonces, Moshe pensó que podía que entonces hacer esto, cometer ese asesinato y que nadie se iba a enterar de esto. Pero, ¿para cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo se iba a esconder esto que él había hecho? A lo mejor es posible esconder muchos pecados a los ojos de los hombres, pero no a los ojos de aquel que todo lo ve, hasta los motivos del corazón. Entonces, tarde o temprano tendría que salir a la luz todas las cosas que los hombres han escondido y todas las obras que han cometido en la oscuridad. No hay nada oculto ante el tribunal celestial, delante del cual todos, absolutamente todos, un día tendrán que dar cuenta. Además, para poder ser un personaje público reconocido por el pueblo, uno necesita vivir la vida privada como si fuera pública. Cuando usted es líder, cuando usted es una persona que está, ¿verdad?, al frente y es una persona que tiene gente que le sigue, que tiene gente que está, ¿verdad?, bajo su mando, ¿qué usted tiene que hacer? Usted no puede ser igual que los demás, porque usted es un ejemplo. Aunque la gente no reconozca que usted es de carne y hueso, usted tiene que dar ejemplo. Entonces, es más difícil, es más duro, porque usted sabe que la Escritura nos dice a nosotros que nadie tenga nada malo que hablar de ti. Y con todo y eso siempre hablan. Con todo y eso la gente nunca está contenta. O sea, aunque usted no le dé motivo, algo van a decir. Mira, le están saliendo canas. Mira, los pies se le encogieron. Mira esto, aquello. Ay, siempre el ser humano va a tener algo que venir a decir. Y eso yo creo que está, ¿verdad? Eso lo llevan en la sangre. De que tengan algo siempre que contar. Entonces, para que entonces él pudiera ser ese personaje público y ser reconocido por el pueblo, tenía entonces que vivir su vida dándole ejemplo, vivir su vida como pública. O sea que un líder aprobado por el Shammai no puede andar escondiendo pecados, porque Yahweh se va a encargar de traerlos a la luz. Tarde que temprano saldrán a la luz y efectivamente el pecado de Moshe llegó, mira, hasta donde no tenía que llegar, a los oídos del faraón, el cual quiso ¿qué? Matarlo. Entonces, Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona o se aparta de ellos hallará misericordia, hallará Gesed. Así que Yahweh nos ayuda a no esconder nada delante de él, sino a vivir en plena luz, y así sabremos por dónde andar sin tropezar. Continuaba en el capítulo 3 y versículo 1, dice: apacentando Moshe las ovejas de Yitro su suegro, Cohen de Midian, y llevó ovejas más allá del desierto y llegó hasta Joreb, monte del Todopoderoso. ¿Estás pasando por un desierto? Estás pasando por un desierto. Hay diferentes desiertos que el hombre puede experimentar. ¿Qué desierto? El desierto emocional, el desierto económico, desierto corporal, el desierto relacional, familiar, espiritual y mucho por ahí para abajo. Durante el caminar con el Creador, Él nos lleva al desierto varias veces. Y es posible que tengamos que estar en un desierto por largo tiempo. El desierto puede ser muy profundo, muy caluroso, muy frío, muy rocoso, con serpientes y escorpiones y otras fieras peligrosas. Lo importante es saber que el trato en el desierto es algo positivo. Si sabemos reaccionar correctamente en el desierto, no vamos a morir allí.
sino que ser llevado a algo muy bueno por nuestro ¿qué? Padre Celestial que nos lleva al desierto, tiene grandes propósitos para nosotros. Y usted dice, sí, pero ¿qué clase de propósito puede tener el que nos tenga en el desierto? Lamentablemente muchas personas mueren en el desierto. La razón por la que no aguantan la presión del desierto es porque no han aprendido a poner su confianza en el poderoso en medio del desierto. En lugar de someterse a su trato, ¿qué es lo que hacen? Se rebelan contra él. ¿Y cómo se rebelan? Con quejas y peleas con las autoridades que era puesto sobre ellos. Yeshua fue llevado al desierto por el Espíritu. Miren lo que yo le voy a decir. Yeshua fue llevado al desierto por el Ruach, pero también fue llevado por el Espíritu en el desierto. ¿Ve la diferencia? No es lo mismo ser llevado al desierto que ser llevado en el desierto. El que es llevado por el Espíritu en el desierto saldrá de él con triunfo. Según el libro de Matitiyahu, capítulo 4.1, Lucas 4.1 y 14. O sea que la mejor generación de la historia de Israel es la que salió del desierto. El libro de Yahushua, Josué, nos enseña el mejor momento de la historia de Israel. Dice que no hubo apenas rebeldía en el pueblo. Yahushua no tuvo que sufrir como Moshe, con un pueblo que rebelde, porque el pueblo que tuvo Moshe fue un pueblo rebelde que se quejaba en todo momento. O sea, si fuera en este tiempo, le diríamos, pero qué tóxicos eran. Tenían un nivel de toxicidad que eso era una cosa increíble. Ni donde por allá, ¿verdad? La bomba atómica explotó, que había niveles de toxicidad en el aire. No, es que ellos eran especialmente tóxicos. De ahí es que sale la toxicidad de la gente. Pero el desierto había hecho su efecto en la vida de la generación que se crió allí. Y esa generación fue capaz de conquistar la tierra prometida. ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos conquistar la tierra prometida también, y tendremos que pasar también nosotros por el desierto. El desierto es un lugar muy importante en el trato de Yahweh con nosotros. Si logramos aprender la lección en el desierto, llegaremos a algo muy bueno, algo muy hermoso, algo muy valioso, más allá del desierto. Las escrituras enseñan que en el desierto es un lugar de tratamiento y de paso para ser tentado y humillado con el fin de aprender del Creador y así poder llegar a algo mejor. El desierto es un lugar de encuentro entre Yahweh y el hombre y entre hombre y hombre. El desierto es un lugar donde el Creador quiere que el hombre le sirva con sacrificios y alabanzas. Porque cuando usted está bien, pues qué bueno es, ¿verdad? Pero cuando está mal, cuando tiene situaciones, hay alabanza en tu boca, no debemos asombrarnos cuando el Ruach HaKodesh nos lleva al desierto para ser probados y tentados por el enemigo. Cuando estás en el desierto, no pienses que algo extraño te está pasando. Cuando estás en el desierto, no pienses que Yahweh te ha abandonado. Cuando estás en el desierto, no pienses que eres demasiado malo. Cuando estás en el desierto, no pienses que las cosas te están yendo mal y que los demás te han fallado. No pienses que las cosas eran mejor antes. Ten por seguro que es un lugar necesario para todos los hijos de Yahweh. Porque cuando estás en el desierto, ten por seguro que Yahweh está contigo, que Él te está transformando tu carácter. Cuando estás en el desierto, ten por seguro que las cosas que te están yendo bien, que hay personas que te aman, que hay sanidad para tu cuerpo. Ten por seguro que Yahweh te está llevando a un nivel más alto. Que no vas a estar allí para qué.
todo el tiempo. No vas a estar allí para siempre. Sino que el mismo desierto te va a llevar a un lugar maravilloso, más allá del desierto, donde tendrás una revelación mayor del esplendor del Creador. Así que Yahweh nos ayude a no caer en el desierto, sino a atravesarlo y llegar a la meta, a la cual Él nos da, ¿verdad? Nos ha destinado para nosotros. Continuamos en el capítulo 3 y versículo 18, donde dice: y ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto, de Misrayim, y le diréis: Yahweh, el Elohim de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios a Yahweh, nuestro Elohim. ¿Cómo se reconocen los falsos líderes? ¿Cómo reconocemos los falsos líderes? Yahweh ha puesto las autoridades en la tierra. Y por eso cuando Moshe recibió el llamado de liberar a su pueblo de la esclavitud, primero tuvo que ir ¿a dónde? A los ancianos de Israel para él ser reconocido por ellos, según el capítulo 3, versículo 16. Luego tenía que ir al rey de Misrayim a solicitar permiso para que el pueblo pudiera salir. Y el Creador no salta sobre las autoridades que él ha puesto. ¿Por qué? Porque hay un orden para hacer las cosas, para que sean legalmente ¿qué? Justas. El que intenta reunir bajo su propio liderazgo a un pueblo que está sometido a otro líder, está cometiendo una infracción en cuanto al respeto al área de responsabilidad de otro. Uno no pastorea ovejas de otro. ¿Por qué? Porque ese tipo de comportamiento es de una persona rebelde que no respeta las autoridades que hay. El que no respeta las autoridades puestas por Yahweh no le respeta a él, y él no dará su aprobación a un comportamiento semejante. Nuestro gran rabino Yeshua nos enseña que el líder es la puerta para sus seguidores, según Yohanan capítulo 10 y versículo 7. Por lo tanto, el que no pasa por la puerta, el líder, y trata de guiar o reunir para sí mismo a los que están bajo el cuidado de otro, es ladrón y salteador. No, vente para acá. Tiene un líder, no, vente para acá, olvídate ese líder. No. Si Yahweh quiere, lo trae. Si Yahweh lo quiere y lo permite, en el corazón de él va a estar ¿qué? El salir de ahí. Entonces, cuando Yeshua mandó a sus emisarios a salir por todo el mundo y a ser discípulos, no se refiere a ser discípulos para sí mismos. Le dijo, no, vete por allí, cada uno de ustedes hágase líder. No, él dijo pues, que se fueran ¿a qué? Se fueran a ser discípulos. ¿Pero discípulos para quién? ¿Para quién? Para el Mashiach. No se refería a ser discípulos para ellos, sino para el único que tiene el permiso para ser llamado rabino en el cuerpo del Mashiach, Yeshua mismo, según Matitiyahu 23:8. O sea que una de las señales más claras de los falsos maestros es que arrastran a los discípulos del Mashiach tras ellos mismos, Hechos 20:30. Un verdadero siervo de Mashiach lleva a las personas hacia el maestro. Los seguidores del Mashiach se caracterizan por ser ¿qué? Canales por medio de los cuales la gente puede llegar al Mashiach y así conectar con el Todopoderoso. El que arrastra gente tras de sí sin llevarlos al Mashiach es un rebelde. Moshe fue ordenado a ir a los ancianos del pueblo y al rey de Egipto. No reunió un grupo de guerrilleros para hacer un golpe de estado al faraón. Ese no es el camino para liberar al pueblo. Los ancianos de Israel tuvieron que reconocer al primer libertador para que la liberación pudiera ser una realidad. Lo mismo tendrá que pasar con el segundo libertador. Si no es reconocido por los ancianos del pueblo yahudí, no podrá venir y liberar al pueblo del pecado, la muerte y la diáspora. Entonces que Yahweh nos dé sabiduría para poder colaborar con él y hacer las cosas a su manera y no a la nuestra. Capítulo 4 y versículo 18 dice: Moshe se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le digo, te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver
si aún viven. Y Jetro dijo a Moshe, ve en Shalom. ¿Qué hay en tu corazón? Y anoche hablábamos sobre el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Después de 40 años con Yitro, su suegro, Moshe seguía teniendo a los hijos de Israel en su corazón. ¿Y cómo él los llamó? Mis hermanos. La Torá revela que Moshe tenía un fuerte sentimiento de hermandad con su pueblo, según el capítulo 2 y versículo 11. Y este sentimiento no se había perdido durante los 40 años lejos de ellos. O sea que el Creador sentía muy fuertemente por su pueblo, según el capítulo 3, versículo 7, y Moshe sintió lo mismo porque cultivaba diariamente su relación personal con él. O sea, el hecho de llamar a sus hijos Gershom, extranjero allí, también muestra que su corazón estaba ¿con quién? Con los hijos de Israel. El que es capaz de sentir la compasión del Creador por otros podrá servir de ayudante para aliviar la carga de los necesitados y liberar a los oprimidos. El que busca hacer milagros de sanidad, de liberación, para poder ¿qué? Para obtener poder, para tener fama, para tener dinero, no conoce el corazón de Yahweh. Y nunca va a ser aprobado por nuestro Padre Celestial. O sea que la compasión de Yahweh por su pueblo no solamente estaba en el corazón de Moshe desde que vio sus trabajos forzados a los 40 años de edad, según el capítulo 2, versículo 11, y Hechos capítulo 7, versículo 23. Sino que en el encuentro con el Malach, en la zarza ardiendo, dice que fue reforzado tremendamente ese fuego de amor y de compasión que no consume, que lo lleva adentro, sino que ¿qué? Que lo motiva para actuar y ayudar. Cuando Moshe salió con su familia, tuvo que pagar su propio asno, el medio de transporte que tenía. Eso lo dice el capítulo 4 y versículo 20. Y aunque tenía todo el derecho de ser recompensado por él, por estar sirviendo en la misión de la redención del pueblo, no lo reclamó más tarde, según Números 16:15. Asumió el costo de su propio bolsillo. Entonces, esta es una señal de un verdadero siervo de la redención que está dispuesto a dar todo lo que tiene para ayudar a las personas que están en su corazón. ¿Y eran qué? Sus hermanos. Así que Yahweh nos llene de su amor, de su compasión y preocupación por nuestros hermanos, y que no consideremos ningún precio demasiado alto para ser colaboradores de la redención. Continuamos en el capítulo 5, versículo 23, dice: pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo, y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Oiga, pero qué bravo. A la verdad que ahí se le salió un poco la bravura a Moshe, reclamando. Entonces, hay nacimientos sin dolores de parto. Moshe fue llamado de forma extraordinaria y no le cabía ninguna duda de lo sobrenatural de su llamado cuando vino y vio la llama en la zarza y oyó físicamente la voz del Malach que le hablaba. Además, los milagros sumamente palpables que había recibido autoridad para hacer también daban testimonio de su autorización para hacer lo que estaba haciendo. Y a pesar de que Yahweh había avisado de antemano que la lucha iba a ser fuerte contra el faraón, pero no le dijo cuán fuerte. Ser fuerte. Dice que Moshe realmente no había entendido lo que eso implicaría tanto para él como para el pueblo. O sea que un buen líder con un corazón correcto está más interesado en el bienestar de su pueblo que de su propio bienestar. Por esto, cuando el pueblo tuvo que sufrir más aún por la presión que Moshe había puesto sobre el faraón en el nombre de Yahweh, Moshe no podía aguantarlo. O sea, ¿empezó a qué? Empezó a quejarse también con Abba. Entonces, pues usted dice, pero ven acá, Moshe se estaba quejando, pues los que salieron de allá de Misraim y estaban en el desierto tenían derecho a quejarse. O sea, acá yo, en cierta forma y en cierta manera, Yahweh le permitió sentir a él, a Moshe, la queja. Tú vienes donde mí a quejarte,
pero deja que tú saques el pueblo para que tú veas cómo ellos se van a quedar contigo y tú vas a sentir lo que yo estoy sintiendo contigo en este momento ahora que tú te estás quejando. ¿O no fue así? Ese fue el pueblo más quejoso que había. Bueno, yo no he leído en la escritura que un pueblo se hubiese quejado tanto como este. Entonces, ¿qué hizo Moshe? Empezó a quejarse con Abba, a expresar su profunda angustia por haber causado más sufrimiento en el pueblo. Sin embargo, el poderoso sabía muy bien cuánto el pueblo podía aguantar. Porque la Torah dice que Yahweh no te da carga que tú no puedas sobrellevar. O sea que todo estaba bajo el control del Shammai, del cielo. Un saco de 20 libras, pues tú lo puedes cargar. Pero si como tú vas cargando con ese saco de 20 libras y te vas haciendo experto, te vas amoldando ese peso, pues déjame ponerte un poquito más. A ver, entonces ¿usted qué va a hacer? Hacer como hizo Moshe en el principio, a quejarse. Pero Yahweh sabe tu nivel de tolerancia. Dice que Él no le da cargas a nadie, no le da cargas que tú no puedas llevar, que tú no puedas aguantar, cargas que tú no puedas soportar. Y a veces pensamos, y yo lo digo por mí, por las situaciones que yo he pasado, que a veces yo digo, me quiero morir, y usted sabe que escuchaba, yo decía, no te vas a morir, no te vas a morir, esto no es para muerte, todo esto no es para muerte. Y entonces tú puedes gritar y gritar y gritar y gritar, pues libera tu alma, pero no te vas a morir. Yo te voy a hacer más fuerte para que tú sigas entendiendo que yo estoy ahí contigo, que tú no estás solo, que la carga mayor la llevo yo. Tú nada más que llevas un poco, pero la mayor, la que deberías de llevar, la voy cargando yo. ¿De qué manera yo te puedo procesar a ti? ¿De qué manera yo puedo entender que tú vas a ser fiel a mí si yo no te pruebo en el desierto? Porque la Escritura nos dice que nosotros tenemos que ser probados como el oro. Y cuando decimos que tenemos que probar el oro, pues todo el mundo pues tiene una leve idea. Pues no sé cómo se probará el oro, dirán algunos. Y otros dirán, pues le sacaron un poquito esto. Pero sabemos, ¿verdad?, que el oro tiene muchos quilatajes, muchos quilates. Dice, pues ese anda con una sortija y golfing. Pues entonces si anda con una golfing, pues no es oro. Entonces una golfing, ¿qué pasa? Cuando le cae el agua encima, ¿qué sucede? Se pone negra. Usted no puede ser un golfing. Entonces también hay de 10 quilates, hay de 14, hay de 18 y siguen aumentando por ahí para arriba. Entonces hasta que llega el lingote de oro. ¿Y usted qué quiere ser? ¿Un golfing o un lingote de oro? Pero para llegar a ese lingote de oro hay que meterle fuego. Y el fuego que le meten a ese lingote de oro es que le sacan toda la escoria hasta llegar a ser un lingote de oro puro. O sea, todo tiene un proceso. Y cada uno de nosotros tiene un proceso. Y cada uno de nosotros pasa por un proceso. Y cada uno cuando está en el proceso, y la gente, mira, tranquilo. Claro, porque como tú no estás pasando por mi proceso, tú puedes de la parte de afuera decir, tranquilo, esto va a pasar. Claro que va a pasar. Claro, todo tiene su final, nada dura para siempre. Pero mientras estamos en el proceso, duele. Duele, esto es como el pollo que le arrancan las plumas ahí, así, digo, duele. Pero sabemos que dice que aquel que te da el dolor, que el que te da la prueba también te da el bálsamo. Y tenemos que estar confiados, ¿verdad?, que aunque podemos aguantar, todo va a estar bajo control, porque Yahweh tiene el control de todo en nuestras vidas. El que recibe palabra de Yahweh siempre será odiado por el sistema de este mundo presente. Así que cuando pronuncia las palabras que el Creador te ha dado, tendrás más enemigos y más lucha en la vida. Y no solamente tendrás que sufrir tú, sino tu familia, tus amados se van a ver afectados por tu fidelidad
a la revelación divina, y esto es perfectamente normal y parte de todo el proceso de redención. No hay nacimiento sin dolores de parto, y yo soy un vivo ejemplo de eso, porque sí que bastante que dolieron los dos que parí. Por esto, para que se produzca una redención con tanta magnitud como la que hubo en la salida de Misrayim y la entrega de la Torah en Sinaí, tuvieron que haber muchos dolores de parto antes. Cuanto más grande sea la redención, mayores sufrimientos son requeridos. Y saben que la Escritura dice que en estos tiempos nosotros estamos ¿qué? Pasando por ¿qué? Por dolores de parto. Entonces, esta es la ley en un mundo contaminado por el pecado. No creas en los falsos predicadores que dicen que el camino del Creador es fácil. No es fácil, porque Yeshua dijo: yo no vine a traer paz. Yeshua dijo que venía a traer paz. No, él no vino a traer paz, él vino a traer espada. O sea, que todo va a salir bien si haces esto y haces aquello, según te lo envía el poderoso. Y te digo que cuanto más fiel tú seas a Yahweh, a su Torah y a su Mashiach, más problemas vas a tener en este mundo. Pero en medio de los enfrentamientos y los dolores habrá una gran recompensa, con bendiciones de toda clase, tanto para esta vida como la vida venidera. O sea que los sufrimientos por el reino preparan un esplendor mayor en la resurrección. Así que tenemos que seguir siendo fiel a la revelación y la convicción de que Yahweh nos ha dado, y entonces Él responderá en su tiempo y en su manera, enviando el gran libertador, Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom.